¿Cómo podemos estar seguros de que Dios no es omnisciente? Muy bien, para responder esta pregunta, primero necesitamos saber qué es la omnisciencia. La omnisciencia es la habilidad de saberlo todo, incluyendo las cosas que aún no han sucedido, o sea, conocer el futuro. Para que la omnisciencia sea posible o viable, tiene que existir la predestinación. ¿Qué es la predestinación? Para ilustrarlo, pensemos en el autor de un libro. El autor de un libro tiene el control absoluto de los sucesos y las acciones de cada uno de los personajes de la historia. Él es quien determina el destino de los personajes. Al ser el autor el que determina lo que sucede en la historia, los personajes nunca pueden cambiar el destino de la historia. Es decir, que ellos están sujetos a la voluntad del autor. Por lo tanto, todo lo que sucede en la historia y en la vida de los personajes es exclusivamente la responsabilidad del autor. Los personajes no tienen ninguna responsabilidad ni control sobre sus actos. Por consiguiente, si Dios fuera el autor de la historia de nuestras vidas, nosotros no tendríamos ninguna opción. Si Dios al crearnos no hubiera tomado en cuenta nuestros sentimientos, Él nos hubiera programado a su antojo. De ser así, entonces esto convertiría a Dios en un ser omnisciente. Como mismo el autor de un libro sabe todo lo que ocurre en la historia que creó desde principio a fin. Pero cuando nosotros leemos la Biblia detalladamente, nos damos cuenta de que Dios nos hizo a cada uno de nosotros los autores de nuestra propia vida. Esto quiere decir que Dios nos cedió el control de nuestras acciones. ¿Cómo? Al darnos libre albedrío, o sea, al permitirnos elegir. Por eso, podemos estar seguros que nuestras vidas no están predeterminadas al antojo de Dios. Por lo tanto, aunque Dios nos conoce mejor que nosotros mismos, porque fue Él quien nos hizo a su imagen y semejanza, y Él puede saber lo que nosotros sentimos, Él no tiene el control sobre nuestras decisiones. Por eso es que nos guía y nos aconseja con amor y paciencia. Al Dios darnos la libertad de elección, nos hizo libres para decidir nuestro futuro. Al leer la Biblia, podemos saber que Dios no es intrusivo con nuestros pensamientos. O sea, aunque Dios puede saber lo que pensamos, Él nos da privacidad dentro de nuestra propia mente. Dios no está todo el tiempo husmeando en nuestra mente para saber qué haremos o qué decidiremos. Él espera que nosotros lo busquemos cuando lo necesitamos. Por eso nos ha regalado la oración. La oración nos permite decirle a Dios lo que pensamos. Solo por el hecho de que Dios tenga el poder de saber nuestros pensamientos, no significa que Dios utilice este poder desmesuradamente. Existen muchos textos bíblicos que demuestran que Dios se interesa por nuestro bienestar. Por ejemplo, 2 Timoteo 3, 16 al 17 nos dice que toda escritura que es inspirada por Dios es provechosa para enseñar, para corregir, para instruir y para disciplinar. Dios nos instruye, nos enseña y nos disciplina porque nos ama y porque sabe que como somos libres de elegir,
podemos sufrir las consecuencias de nuestras malas decisiones. Así que Dios no puede evitar que tomemos malas decisiones, pero sí puede y quiere enseñarnos a tomar buenas decisiones para que nos vaya bien en la vida. Recuerda siempre esto: si Dios hubiera predeterminado nuestras vidas, no habría necesidad de que Dios perdiera el tiempo creando la Biblia, ya que sin importar lo que hiciéramos o lo que Él dijera, nuestro destino ya estaba predestinado. La Biblia es una prueba más de que somos los únicos responsables de nuestros actos, y por eso Dios, como es nuestro Creador, tiene la obligación moral de enseñarnos, instruirnos y disciplinarnos según la justicia. Queridos amigos, quiero darles las gracias por permitirme usar este medio para compartir con ustedes estas verdades. Si tienen alguna pregunta o quisieran añadir algo a lo que estamos conversando, pues me encantaría que lo hicieran. Se sientan libres de hacerlo en cualquier momento, que yo estaré muy agradecida y muy honrada por escucharlos a ustedes. Así que muchas gracias de corazón, y que Dios los bendiga y los llene de sabiduría para que ustedes también puedan beneficiarse de estas enseñanzas. Gracias y que pasen un hermoso día.